Siguiendo con derivadas, vamos a otras dos reglas de derivación. Decimos que si y es igual a f de x por g de x, o sea, la función y está formada por la multiplicación o el producto de dos funciones, la derivada de este producto va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda tal cual está, más la derivada de la segunda por la primera tal cual está. ¿De acuerdo? Ejemplo, supongamos tener y igual a x al cuadrado por x a la quinta. Nuevamente dirán ustedes, como en el caso anterior, pero ¿y por qué no hacemos unificación de potencias? Sí, podemos hacer, pero no lo vamos a hacer al solo efecto de demostrar la regla. ¿De acuerdo? Esto sería igual a la derivada del primero por el segundo tal cual está, más la derivada del segundo por el primero tal cual está. Quiere decir que esto sería igual a 2 por x a la quinta más 1, x a la sexta, más 5 de x a la 4 más 2, x a la sexta. Esto sería igual entonces sumando ambos términos, que los puedo sumar porque tengo valores en x elevados a la misma potencia, sería 7x a la sexta. Si hubiéramos hecho unificación de potencias, que es lo que siempre recomiendo, en este caso hubiéramos tenido y igual a x a la séptima, unificando potencias, y la derivada sería, como ustedes se estarán dando cuenta, 7x a la sexta. ¿Ven? Está demostrada la regla de derivación del producto. Tenemos otra. Si y es igual a f de x dividido g de x, derivación del cociente, esto implica tener que y' es igual a la derivada del primero por el segundo tal cual está, menos la derivada del segundo por el primero tal cual está, dividido el cuadrado del segundo. Ahora, yo les sugiero generalmente a todos los chicos, a todos los alumnos, que no se compliquen con esta regla de derivación, porque los puede inducir a un error. Si tienen, por ejemplo, que y es igual a x a la quinta dividido x a la cuarta, y no queremos hacer unificación de potencias, y tampoco quiero aplicar esta regla, esto lo puedo escribir, miren, como x a la quinta por x a la menos 4. ¿Ven, chicos? Esta potencia que está en el denominador puede pasar al numerador con el solo cuidado de cambiarle el signo a la potencia. Entonces, esto me quedaría como x a la 5 menos 4 igual a x a la primera potencia. Entonces, y' sería igual a la derivada de x a la 1, sería igual a x a la 1 menos 1, sería igual a 1. ¿De acuerdo? Es decir, yo les sugiero que cuando tengan funciones de este tipo para derivar, que el denominador lo transfieran arriba con potencia cambiada a los efectos de aplicar siempre una sola regla y no estar aplicando más de una porque podemos inducir a errores. Otro caso que les quiero comentar. Si y es igual a 3 por x al cuadrado, siempre el producto entre una constante y una función es la constante tal cual está por la derivada de la función. Es decir, 3 por 2, 6x a la primera potencia. Pero, ojo con esto, la derivada de una constante sola es igual
a 0. ¿De dónde surge eso? Miren, rápidamente vamos a recordar el concepto de derivada. Teníamos una función de este tipo, ¿recuerdan? Nosotros ya hemos calculado el valor de la derivada para el x1. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el valor de la derivada para este punto, x2? Si trazo, como hacemos siempre, como hicimos, una recta que sea tangente a la función en ese punto, y si esa recta resulta ser paralela al eje x, no tengo ángulo. Por eso es que la derivada de una constante siempre es 0. ¿Por qué? Porque si yo quiero graficar esta función sería esto, miren. 1, 2, 3. Esta sería la función. Y igual a 3, es decir, es una función que a lo largo de toda la recta real o paralela siempre al eje de las x, mantiene su equidistancia a cada uno de los puntos. Obviamente el alfa, en este caso, es 0 porque la recta es paralela al eje x. Por esa razón es que la derivada de esa función, de una función cualquiera, de una constante cualquiera, siempre es 0. Vamos a ir a otro caso, un poquito más complicado. Supongamos tener que y es igual al seno a la cuarta de x a la quinta y todo esto elevado a la séptima. Hago esto, vuelvo a repetir, al solo efecto de aplicar la regla de la cadena, para que se vayan acostumbrando a la regla de la cadena. Y además para que se vayan acostumbrando hacia las primeras derivadas. Cuando nosotros vemos esa función, y ya sabiendo que la derivada del x, del seno de x, es el coseno de x, ¿qué tenemos que hacer antes de empezar a derivar? Unificar potencias. Esta potencia que tengo acá, y ojo con lo que les voy a decir ahora, esta potencia que tengo acá, incide sobre el 4, pero no incide sobre el 5. Ojo con esto. La potencia 7 externa, en este caso, vuelvo a repetirlo, incide sobre el 4, que es la función principal, o la potencia de la función principal, pero no modifica el ángulo, la potencia del ángulo. ¿De acuerdo? Es decir, que esto lo puedo escribir de esta manera, como seno de x a la quinta elevado a la 7 por 4, 28. Y ahí sí que unifiqué potencias, aquí obligatoriamente, porque no es conveniente que comience a derivar de esta manera, y ya les voy a explicar por qué. Comienzo a derivar y al aplicar la regla de la cadena me tengo que imaginar que tengo algo así, como que y es algo elevado a la 28 sin que particularmente me interese lo que está dentro del paréntesis. Lo único que veo es un paréntesis con una potencia 28. Entonces digo, bueno, y prima es 28 veces lo que está dentro del paréntesis a la 28 menos 1 por aplicación de la primera regla de la derivación. Perfecto. ¿Y qué se fue? Se fue 28, porque ya lo derivé. ¿Qué me quedó ahora? ¿X a la quinta? No. De afuera para adentro, chicos, de afuera para adentro, me encuentro que está primero el seno y después está el X a la quinta. Quiere decir multiplico la derivada del seno de un ángulo que no me interesa cuál es ese ángulo. Entonces sería el coseno del mismo ángulo sin que me interese qué ángulo es. Y finalmente, al irse seno, me queda la derivada de x a la quinta, que sería igual a 5x
a la cuarta como lo hemos estado haciendo. Una vez que nosotros completamos los pasos de derivación, que son, a saber, 1, 2 y 3, es decir, primer paso de derivación, segundo y tercero, ahí recién completo lo que tenía dentro, que era seno de x a la quinta. Y si quiero, repito, si quiero, multiplico el 28 por el 5 y lo presento la función con la cual hemos trabajado, derivada de otra manera, pero ahí ya está. Ahí ya está la aplicación de las reglas de derivación. Voy a ir a otro caso, para lo cual vamos a tener que establecer una nueva regla de derivación. Ojo, tengan en cuenta que por ser reglas de derivación, no hace falta que las sepan de memoria, las pueden tener inclusive escritas en un papel. Acá lo importante es la técnica de derivación, no particularmente las reglas que las pueden tener anotadas. Vamos a ver otra regla. Dice que si y es igual al logaritmo neperiano de x, o logaritmo natural de x, repito, estas demostraciones las van a ver en la teoría. Esto implica que y' es 1 sobre x. Y para hacerlo en forma, digamos, general, decimos que si y es igual al logaritmo de una función cualquiera de x, eso implica que y' es 1 sobre la función de x por lo que queda de la función de x derivado. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué acá establecemos esta regla? O sea que si y es el logaritmo natural de una función de x, y' es 1 sobre esa función, me estaba olvidando, por la derivada de lo que queda, ¿por qué acá no ocurre? Claro que ocurre. Fíjense, en este caso volvemos, y' será igual a 1 sobre x por la derivada de x. Por la derivada de x, ¿cuánto vale? 1. ¿Se dan cuenta? Y van a tener que resolver un montón de derivadas, y algunas, por ejemplo, pueden ser estas, mire. Ya se los escribo porque no es tan complicado. A la quinta por menos seno de x al cubo y todo elevado a la cuarta. Imagínense si nosotros tuviéramos que resolver esta derivada por la aplicación de las reglas de derivación, sin la aplicación de las reglas de derivación me refería, sino por la aplicación del concepto sería bastante complicado. Por eso sí se aplican las reglas de derivación. ¿Cómo vemos esto? Antes de entrar a derivar, tenemos que mirar la función dada. Determinar cuántas funciones hay en juego. Y ustedes dirán, a ver, abuelo de pájaro, hay 3 funciones. ¿Por qué? Y porque está el logaritmo, está el x y está el seno. No. Hay una sola función. Porque todo esto, chicos, no es otra cosa que el argumento del logaritmo natural. Y así como dijimos en otro ejercicio anterior, que este 4 incidía sobre la función principal, que en este caso es el logaritmo natural, no incide sobre el argumento como tampoco incidía sobre los ángulos en el caso de senos y cosenos. Quiere decir que esto lo podemos escribir antes de derivar como logaritmo a la 4 por 3, 12 de x a la quinta menos seno de x al cubo. ¿Hasta ahí me siguieron? Lo único que hice fue unificar potencias, que sí es obligatorio antes del proceso de derivación. Y comienzo de afuera hacia adentro, pero si yo lo dejo escrito de esa manera, que está perfecto escrito, podría llevar a una confusión porque podría pensar que está primero el logaritmo antes que el 12 y podría intentar aplicar primero las reglas de derivación, con lo cual estaría cometiendo un error. Entonces nos conviene
escribirlo de manera tal, miren cómo lo voy a hacer ahora, de manera tal que podamos aplicar la regla de la cadena tomando los mismos principios anteriores. Es decir, tengo algo que no me interesa, que es elevado a la 12. Una vez que se fue el 12, tengo el logaritmo natural de algo. Una vez que se fue el logaritmo natural, ahí sí me van a quedar dos funciones, esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces digo que I' va a ser 12 veces ese algo elevado a la 12 menos 1, y adentro me quedaría siempre logaritmo de x a la quinta menos el seno cubo de x y ya se me fue el 12. Ven chicos, se me fue el 12. ¿Qué me queda de afuera hacia adentro? No les dije, el logaritmo de algo. Bien, entonces la derivada es 1 sobre todo ese algo. ¿Y qué se fue? El logaritmo. También sabido del 12. ¿Qué me queda ahora? La derivada de x a la quinta, por supuesto con un paréntesis, que es 5x a la cuarta, menos la derivada del seno cubo de x, que por supuesto es 3 seno cuadrado de x. Una vez que terminamos o que creemos que hemos terminado el ejercicio de derivación, contamos los pasos de derivación, chicos, para no confundirnos. Y tenemos, miren, 1 con el 12, 2, 3 y 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y lo dejamos como está. Algunos pueden decir, no, vamos a ver si podemos hacer algo entre esta expresión, o la que le sigue. Más vale dejarlo ahí, porque si la intención es calcular la derivada, ya lo hemos hecho con creces.